Ahora iniciamos el cuarto bloque, que introducimos conceptos de ciudad sustentable. Vamos a ver dos modelos de ciudad, una que es sustentable y la otra que no, o no tanto, y las vamos a titular ciudad compacta y ciudad difusa. A modo de ejemplo, vamos a introducir una ciudad en cada uno de estos modelos, ¿sí? Y vamos a dar sus características. En la diapositiva número 2 vamos a ver a la ciudad compacta y a la ciudad de Londres como ejemplo de este concepto de ciudad compacta. Vamos a ver una serie de características enunciados en dibujos, ¿sí? En gráficos muy simples y representativos al costado de lo que sería la trama principal de la ciudad de Londres a modo de esquema. Podemos ver que en cuanto a la accesibilidad, la ciudad de Londres como modelo de ciudad compacta presenta un alto porcentaje de movilidad sustentable. Esta movilidad sustentable está representada por movimientos en transporte público que equivalen a un 40%, movimientos de peatones que también equivalen a un 40% y a tránsito de bicicletas y motos que equivalen a un 10%. Es decir que sumando modos de movilidad sustentable tenemos un 90% en contra, podríamos decir, de un 10% de movilidad en automotor privado. Es una ciudad que también presenta una sociedad compleja en el sentido de lo heterogéneo, que mezcla usos del suelo, mezcla etnias, podríamos decir. Es una ciudad muy diversa. Un poco lo empieza a representar los dibujitos de personas de distinta índole, actividad, etnia, etc. Muy variada. También podríamos decir que las edificaciones predominan una tipología de vivienda más de ciudad compacta, es decir, en altura, y no tanto la vivienda individual en un lote como vamos a ver en la otra ciudad. En cuanto a redes, la red propia de una ciudad, de una trama más bien compacta y ordenada, es una red regular y casi de tipo ortogonal, podríamos decir. Sintetizando los principales puntos de ciudad compacta, podríamos decir que su mancha urbana es compacta, no se extiende en demasía, aprovecha el espacio urbanizado, la infraestructura instalada, el equipamiento, etc. Los usos del suelo prioritariamente son mixtos, es decir que hay mezcla de usos. Lo residencial no está solo, sino que convive con el comercio, convive con usos financieros, administrativos, culturales, ¿sí? Es una ciudad que empieza a tener esa heterogeneidad. En cuanto a accesibilidad y movilidad, podríamos decir que la hace sustentable el hecho de que predomine el transporte público, como decíamos anteriormente, la bicicleta y el peatón. En cuanto a densidad poblacional edilicia, encontramos densidades medias y altas, y hay derivado, mejor dicho, producto de la proximidad de usos y funciones, hace que esto sea posible. Las infraestructuras en cuanto a redes, vemos que presenta un trazado regular y que cubre la totalidad de la mancha urbana sin costosas extensiones territoriales. ¿Por qué? Porque es una ciudad que no está fragmentada como sí lo están las latinoamericanas y las ciudades norteamericanas, como lo vamos a ver en el próximo caso. Y decíamos que la sociedad es heterogénea, donde hay una fuerte integración social por mixtura de usos, espacio público integrador de las diferentes clases sociales, con una baja segregación social. Vamos a ver imágenes de Londres en la diapositiva 4, en la cual podemos ver esa mixtura de usos, ¿sí? Edificaciones no muy altas, 4 o 5 pisos, donde conviven el bloque, podríamos decir, comercial, administrativo, con residencia, con oficinas en la planta alta, una calle en la cual el transporte público tiene un gran protagonismo y prácticamente autos no se ven, ¿sí?
pocos, podríamos decir. En la diapositiva siguiente, en la número 5, podemos observar la fuerte presencia de la bicicleta, ¿sí? Y del peatón, sobre todo del peatón en la diapositiva número 4, pero la fuerte presencia de la bicicleta en la diapositiva número 5. Y en la 6 vemos esta ciudad que tiene una fuerte presencia del verde. Eso también hace que sea sustentable, el verde entendido como espacio de esparcimiento y por pulmón verde de la ciudad, y a su vez lugar de encuentro el encuentro social principalmente. Y una ciudad no muy alta, ¿sí? De una densidad media, como decíamos anteriormente, que refleja una buena calidad de vida. En la diapositiva 7 empezamos a ver una ciudad difusa, y acá vamos a tomar a la ciudad de Los Ángeles como ejemplo de ciudad difusa. La propia imagen sintetiza un poco ese concepto. Ahí vemos que aparecen muchos fragmentos, ¿sí? Una ciudad que está fragmentada, está segregada, distintos usos por distintos lugares. ¿Y eso qué empieza a generar? Vamos a ver, en cuanto a la accesibilidad, tenemos que la movilidad sustentable, que presenta el transporte público un 15%, bicicletas y motos apenas un 3% y peatones un 2%. Es decir, que en el esquema de movilidad sustentable los tres suman un 20%. Es un porcentaje muy bajo contra un 80% de predominio del automotor. Es decir, que prácticamente el gran porcentaje, el 80% es un número muy alto, de las personas se mueven en automotor propio, ¿sí? Y sabemos muy bien que las familias, sobre todo norteamericanas, no tienen un solo auto, sino que tienen varios autos por familia. Y esto es producto de la configuración de la ciudad. Bueno, en realidad la sociedad es la que configura la ciudad, pero es como que se retroalimentan en lo positivo y en lo negativo cuando no están funcionando del todo bien. Si vemos el esquema, la representación de la parte social, vemos un montón de personitas que son prácticamente todas iguales. ¿Y esto es por qué? Producto de la monofuncionalidad, no hay mixtura de usos, hay usos exclusivos en el espacio, no se mezclan, y hay una fuerte segregación social producto de esto, de las partes bien separadas. La tipología edificatoria que predomina es justamente la vivienda individual en un lote propio de grandes dimensiones, ya vamos a ver las imágenes, y las redes, justamente producto de una ciudad muy extendida, empiezan a ser justamente como una maraña de tendidos difusos. En la diapositiva 8 empezamos a ver sintéticamente los puntos fundamentales que la componen, como por ejemplo la mancha urbana, que es difusa, se extiende considerablemente en el territorio, desaprovechando el espacio urbanizado, porque se extiende en demasía. Se debe extender la infraestructura, por lo tanto dotar de equipamiento y de servicios a grandes superficies del territorio. ¿Qué más vemos? Usos del suelo, prácticamente en áreas de uso exclusivo, no se mezclan las actividades. La accesibilidad y la movilidad es insustentable, vemos que el gran porcentaje, el 80%, se lo lleva el automotor, en contra de un 20% de modos de movilidad sustentable. La densidad poblacional y edilicia es baja, justamente producto de este alejamiento de usos y funciones, están difuminados en el territorio. Las infraestructuras y las redes presentan un trazado irregular, debe extenderse implicando costosas inversiones, y la sociedad es homogénea, que empieza a desintegrarse socialmente, justamente dado por estos enclaves cerrados dentro de la ciudad y barrios privados de asentamiento. Esto más en nuestra situación latinoamericana, pero que también se da, y un espacio público considerado inseguro, no integrador y con una alta segregación social. En la diapositiva número 9 vamos a comenzar a ver fotos de la ciudad de Los Ángeles y empezaremos a detectar estas características de ciudad difusa.
justamente en las primeras imágenes observamos una ciudad sumamente extendida, con una densidad baja de ocupación del suelo, salvo esta área donde hay gran altura. El resto es de una densidad baja, muy baja, ¿sí? en lo edilicio y en lo poblacional, que configura justamente una periferia sumamente extendida, con usos prácticamente exclusivos de vivienda, que implican una accesibilidad y una movilidad insustentable, producto de los desplazamientos en automotor privado que se tienen que realizar, y una infraestructura de trazado irregular y tan extendido que implica cuantiosas inversiones. En la diapositiva número 10 observamos estas características que mencionábamos anteriormente, haciendo hincapié en las autopistas. Observen cómo las autopistas cobran un sentido muy importante en medio de un tejido sumamente difuso, ¿sí? Con esta característica de bajísima densidad, podríamos mencionar. En la diapositiva número 11 observamos imágenes que son esclarecedoras de esta situación de movilidad insustentable. Es que es cierto, para poder trasladar a esa cantidad de personas que viven en esa periferia tan difusa, tan extendida, se necesitaban, lo habíamos mencionado anteriormente, varios vehículos por familia. ¿Y cuál es el ámbito en el cual se desplazan? Las autopistas principalmente. Por eso la cantidad de carriles de las autopistas que observamos en las imágenes de la diapositiva número 11. Realmente es un reflejo acabado de este modelo de ciudad insustentable. Y en la imagen siguiente, las imágenes siguientes de la diapositiva número 12, observamos este mismo modelo con un hincapié, podríamos decir énfasis, en el modo de vivienda, una vivienda individual en medio del verde, un lote grande, ¿sí? Bastante grande, y una ciudad, ahí podemos observar, que es de usos exclusivos. Ahí es solo vivienda. Hay ciertos enclaves que poseen el equipamiento, llamémosle comercial, el equipamiento de salud, educativo, pero no se mezcla con el resto de los usos. Y en la imagen siguiente, mejor dicho, las imágenes siguientes de la diapositiva número 13 también empiezan a evidenciar patentemente ese modelo. Les dejo una pregunta disparadora, después de haber visto todos estos conceptos, para que cada uno piense en la ciudad en la que vive y empiece a vislumbrar cómo es la ciudad donde uno vive y a qué modelo responde. ¿Es una ciudad compacta? ¿Es una ciudad difusa? ¿O es una mezcla de ambas en distintas situaciones? Hay situaciones, ámbitos que presentan modelos de ciudad compacta, otros de ciudad difusa, ¿sí? Les dejo la inquietud para que la puedan resolver.